Bienvenidos al curso avanzado de sistema de nómina. En este video veremos la creación de conceptos y captura de afectaciones. Para crear un concepto nuevo, vamos a ir al menú Catálogos, Conceptos. En automático el sistema me mostrará esta ventana, la cual ya incluye un listado de conceptos precargados cuando se da de alta una empresa como nueva. Vemos una división, la cual del concepto 001 al concepto 050 me va a mostrar el listado de percepciones, y del concepto 051 al concepto 099 me va a mostrar las deducciones. Ahora bien, para crear un concepto nuevo, vamos a darle clic en el botón Alta. En esta ventana vamos a comenzar la creación del concepto nuevo. En el campo clave, el sistema siempre me propone en automático el número consecutivo del último registro que se tenga dado de alta en el catálogo de conceptos. Yo puedo utilizar ese número o esa clave, o bien se puede utilizar alguna clave que se tenga disponible dentro del catálogo de conceptos. En este caso yo voy a utilizar la clave 004. En el parámetro descripción, ustedes van a capturar el nombre como desean que se llame el concepto que se va a dar de alta. Aquí es importante mencionar que en este campo de descripción, de preferencia no colocar algún carácter que para el SAT lo considere inválido para el proceso de timbrado. De preferencia no colocar puntos, comas, diagonales o bien algún otro carácter. Yo voy a colocar comisiones. En el parámetro tipo de afectación, ustedes van a indicarle al sistema qué tipo de afectación es el concepto que se está dando de alta, si es una percepción o es una deducción. En este caso voy a activar percepción. El parámetro tipo de cálculo. En tipo de cálculo, al darle clic a este recuadro, en automático me va a mostrar algunos tipos de cálculo que de igual manera ya trae precargados el sistema. Para este concepto comisiones, yo voy a utilizar el tipo de cálculo 14 sin cálculo. En la pestaña con nombre parámetros vamos a habilitar el parámetro de acuerdo a cómo nosotros queremos que este concepto lo considere el sistema. Ustedes pueden habilitar el parámetro de acuerdo a cómo ustedes quieren que este concepto juegue en las afectaciones de cada trabajador. Si ustedes quieren que el concepto grave para ISR, tienen que activar la casilla grabable para ISR. Si quieren que este concepto grave para IMSS, para mi modificación de mi salario diario integrado por mis variables, voy a activar grabable para IMSS, o bien grava impuesto sobre nómina, impuesto estatal, o algún otro parámetro que ustedes consideren para el cálculo del mismo. En la pestaña con nombre afectación global, el primer parámetro que vamos a encontrar es afectación a los empleados. Aquí ustedes pueden definir cómo va a jugar el concepto que se está dando de alta. Si es creación automática o captura, es decir, si me va a dar un cálculo automático o yo lo voy a capturar. Afectación si es fija, que significa que periodo tras periodo se va a mostrar en las afectaciones del trabajador, o bien si es variable, es decir, el sistema no me va a mostrar el concepto en automático cada periodo que yo active. Yo tendría que agregarlo de forma manual en el periodo que yo así lo requiera. El parámetro con nombre conceptos para declaración múltiple únicamente se va a configurar las puras percepciones, excepto el concepto subsidio para el empleo. En este caso voy a darle clic a este recuadro y me va a mostrar el listado de declaraciones múltiples. Yo tengo que elegir alguna clave que sea similar o semejante de acuerdo al concepto que yo estoy dando de alta. En este caso yo voy a elegir la clave 103, otros ingresos por salarios. En el parámetro con nombre tipo percepción deducción para CFDI, recuerden que todos los conceptos que se vayan a utilizar para el proceso de timbrado, de acuerdo con lo solicitado por el mismo SAT, todos los conceptos sin excepción alguna tienen que estar ligados a una clave CFDI. Al yo indicarle al sistema que el concepto que se está dando de alta es una percepción, si yo le doy clic en el botón tipo per diagonal det, me va a mostrar el catálogo de percepciones publicado por el SAT.
Aquí ustedes tienen que elegir la clave CFDI de acuerdo al concepto que ustedes están dando de alta. Yo voy a elegir en este caso la clave CFDI número 28, que se llama comisiones. La voy a seleccionar y le voy a dar palomita verde. También tiene que estar habilitado el parámetro acumulable grabados exentos para CFDI. Y por último, para guardar el concepto, vamos a darle clic en el botón de la palomita verde. Ahora vamos a crear otro concepto que es horas extra. En este caso voy a utilizar la clave 005. En descripción voy a colocar horas extra, que es el nombre del concepto que estoy dando de alta. Para poder timbrar en específico el concepto horas extra, el sistema tiene precargados 4 tipos de cálculo que forzosamente tengo que utilizar para el proceso de timbrado. Únicamente para el cálculo de horas extra puedo utilizar estos 4 tipos de cálculos, que son 08 sueldo hora doble, 09 sueldo hora triple, 10 horas extra o 30 horas extra reglamentadas. Este último se realiza de acuerdo a ley y en automático el sistema me va a separar cuántas horas son dobles y cuántas son triples, cuánto es exento y cuánto es grabado. En este caso yo voy a seleccionar tipo de cálculo 30 horas extra reglamentadas. Al seleccionar el tipo de cálculo 30 horas extra reglamentadas, en automático, en tipo de afectación, me indica que el concepto que estoy dando de alta es una percepción. Voy a pasar a la pestaña con nombre parámetros y únicamente voy a activar el parámetro con nombre grava impuesto sobre nómina impuesto estatal, ya que como tal, al tener un tipo de cálculo ya precargado el sistema, en automático va a grabar para ISR sin que yo habilite el parámetro con nombre gravable para ISR. Voy a regresar a la pestaña con nombre afectación global. En el parámetro afectación a los empleados lo voy a dejar como captura y variable, ya que no es muy frecuente que un trabajador cada periodo tenga el concepto de horas extra. En el caso del parámetro conceptos para declaración múltiple, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que elegir la clave para declaración múltiple de acuerdo al concepto que estamos dando de alta. Voy a dar clic en el parámetro y voy a elegir la clave que corresponde a tiempo extraordinario, que es la 055. Por último y más importante, el parámetro tipo percepción deducción para CFDI. En este caso, voy a darle clic en el botón tipo per diagonal det y tengo que elegir la clave CFDI número 19, que se llama horas extra. Como les comentaba en un inicio, para el cálculo y timbrado de lo que es el concepto horas extra, forzosamente tenemos que utilizar el tipo de cálculo 08, 09, 10 o 30 horas extra reglamentadas. ¿Por qué? De acuerdo con las validaciones que pide el SAT, cualquier concepto que esté ligado a la clave CFDI 19 se tiene que habilitar el nodo que se llama número de días. Y ese nodo número de días únicamente me lo va a habilitar estos 4 tipos de cálculo, en el cual en un apartado, cuando yo agregue este concepto a las afectaciones de cada trabajador, me mostrará una ventana para que yo capture el número de días en los cuales el trabajador laboró las horas extra que queremos timbrar. Por eso es importante que en específico para el concepto horas extra únicamente utilicemos estos 4 tipos de cálculo. Por último, para guardar el concepto que estamos creando, vamos a dar clic en el botón palomita verde. El siguiente concepto que vamos a dar de alta en el sistema va a ser con tipo de cálculo con fórmula, es decir, vamos a crear una fórmula para que el mismo sistema en automático, al agregar el concepto en las afectaciones, me dé el importe de forma automática, sin que yo tenga que colocar el importe de forma manual. La clave, igual voy a colocar la clave que en este caso es 006, o bien ustedes pueden utilizar alguna que tengan disponible. En descripción, en este caso en el concepto que vamos a crear, le voy a colocar despensa.
Tipo de afectación, le voy a decir que es una percepción. Y tipo de cálculo, yo voy a colocar la opción 29, fórmula. Eso es para que nosotros creemos una fórmula, para que el sistema aplique esa fórmula y me dé un importe en automático. También hay otro tipo de cálculo que ustedes pueden utilizar que se llama 25, despensa, artículo 27, pero en este caso yo voy a utilizar 29, fórmula. Al darle clic en la opción tipo de cálculo 29, fórmula, en automático se va a habilitar una pestaña que se llama fórmulas. Ahí ustedes van a crear la fórmula que va a determinar este concepto que vamos a dar de alta. Voy a pasarme al apartado fórmulas para crear la fórmula de despensa. Una vez que esté en el apartado fórmulas, vamos a darle clic en el botón construir fórmula. En automático nos va a mostrar esta ventana en sistema y en este apartado vamos a crear la fórmula que me determinará el importe de despensa en cada trabajador que yo vaya a agregar este concepto. Para este concepto que vamos a dar de alta, voy a utilizar la variable que se llama días trabajados. Voy a buscar la variable día tra, la voy a seleccionar y voy a darle doble clic. Al darle doble clic, en automático se pasó la variable al apartado expresión. Aquí yo voy a ir viendo cómo se va creando la fórmula. Ahora voy a usar el signo de multiplicación por y voy a utilizar otra variable que se llama sueldo del empleado. Voy a buscar mi variable que se llama sueldo del empleado. En este caso, la variable sueldo del empleado es esta. La voy a seleccionar y voy a dar doble clic. En automático se envía la variable a la parte inferior. Y hasta este momento la fórmula dice días trabajados por el sueldo del empleado. Nuevamente voy a usar el signo de operación por y voy a aplicar un porcentaje. Aquí es importante mencionar que cuando ustedes dentro de la fórmula que vayan a crear tienen un importe que es en porcentaje, que es por ejemplo 10%, 20%, 5%, de preferencia no coloquen el signo de porcentaje. Ejemplo, yo voy a colocar el número 10 y el signo de porcentaje. Si yo le doy clic en el botón checar expresión, les va a aparecer este mensaje de error que dice error sintáctico en la expresión 10%. Y es únicamente porque yo agregué el signo de porcentaje. Lo único que yo tengo que hacer es convertir este porcentaje a decimal. Voy a borrar este porcentaje y voy a colocar .10. En automático, ya que coloqué este importe, nuevamente voy a darle clic en el botón checar expresión. Me dice expresión correcta. Doy clic en el botón OK. Después doy clic en el botón aceptar y en automático en el apartado fórmulas se va a colocar la fórmula que va a utilizar el sistema para determinar el importe de mi concepto despensa. Ahora vamos a pasar a la pestaña con nombre afectación global y en afectación global ustedes van a indicar si este concepto de despensa lo van a dar periodo tras periodo o lo van a agregar cada vez que así lo requieran. En este caso yo voy a dejar que es un concepto fijo y que me va a hacer una creación automática. Conceptos para declaración múltiple, ustedes tienen que elegir alguna clave que corresponda para la declaración múltiple. En este caso yo voy a elegir otros ingresos por salarios. Y por último el parámetro con nombre tipo percepción de deducción para CFDI. Vamos a darle clic en el botón tipo per diagonal det y del catálogo de percepciones tenemos que elegir la clave que corresponda. En este caso vamos a buscar alguna clave. Voy a seleccionar la clave 47, alimentación de diferentes a los establecidos, palomita verde. En la pestaña con nombre parámetros voy a activar que va a grabar para ISR, que es grabable para IMSS y graba impuesto sobre nómina, impuesto estatal. Para guardar mi concepto voy a darle clic en el botón de la palomita verde. Ahora vamos a crear otro concepto que también vamos a crear con una fórmula. En este caso voy a colocar la clave 007. En descripción voy a colocar premio de asistencia.
Le voy a indicar que la afectación que estoy creando es una percepción. Tipo de cálculo, también voy a elegir la opción 29 fórmula. Se va a habilitar el apartado o la pestaña con nombre fórmulas y le voy a dar un clic. Ahora nuevamente voy a darle clic en el botón construir fórmula. En este apartado, de igual manera, vamos a crear la fórmula que me determinará el importe de mi premio de asistencia de cada trabajador. En este caso, la fórmula que vamos a crear va a incluir una condición en la cual, si dentro de las afectaciones del trabajador existe el concepto 051 que se llama faltas, en automático no se le va a dar el premio de asistencia al trabajador, pero si no incluye ese concepto 051, en automático se le va a dar ese premio de asistencia al trabajador. En este caso, la fórmula que crearíamos quedaría con la función si existe el concepto 051 y en la columna cantidad de afectación es mayor a 0, el importe al trabajador es 0. De lo contrario, el importe que se le va a dar al trabajador sería el sueldo del empleado por punto 10. Una vez que se creó la fórmula, vamos a darle clic en el botón checar expresión. Me dice que la expresión es correcta, le digo OK. Nuevamente le voy a dar clic en el botón aceptar y en automático me va a aparecer en la pestaña de fórmulas la fórmula que acabamos de crear. Igual vamos a pasar a la pestaña con nombre afectación global. Ustedes tienen que elegir la clave para declaración múltiple, la clave CFDI para el proceso de timbrado y por último en la pestaña con nombre parámetros, de igual manera ustedes tienen que habilitar los parámetros de acuerdo a cómo quieren que este concepto juegue en las afectaciones de cada trabajador. Y por último vamos a darle clic en el botón de la palomita verde. Existen otros conceptos que no tenemos la necesidad de crear porque ya están incluidos en los conceptos que trae precargados el sistema. Ejemplo, el concepto 051 que se llama faltas, ya lo trae incluido el sistema. Simplemente lo voy a seleccionar, voy a darle clic en el botón cambio y este concepto debería de tener tipo de cálculo 01 faltas, tipo de afectación es una deducción y únicamente lo que tendría que hacer cuando es una empresa nueva es indicarle la clave CFDI. Para eso, en la pestaña con nombre afectación global, voy a darle clic en el botón tipo per diagonal det para que me aparezca el catálogo de las puras deducciones. Este es el catálogo de deducciones de claves CFDI publicados por el SAT. De este catálogo yo voy a elegir la clave que le corresponde al concepto de faltas. Voy a buscar la clave, que en este caso es la 20, ausencia o ausentismo, la voy a seleccionar y palomita verde. Para guardar los cambios, palomita verde. Otro concepto que ya no tengo que crear porque ya lo trae en automático el sistema es el concepto número 052, incapacidades. También vamos a seleccionar el concepto, vamos a darle clic en el botón cambio. Tenemos que verificar que en tipo de cálculo diga 02, subsidio de incapacidad o incapacidades, tipo de afectación que sea una deducción y únicamente le voy a colocar la clave CFDI a este concepto que es incapacidades. Voy a darle clic en el botón tipo per diagonal det y voy a elegir la clave 6, descuento por incapacidad. La selecciono, palomita verde y palomita verde. Ahora bien, vamos a crear otro concepto que en este caso va a ser una deducción. Voy a darle clic en el botón de la hojita en blanco. La clave que ahora voy a utilizar va a ser la 054 y en descripción voy a colocar el nombre de mi concepto. En este caso voy a colocar préstamo personal. Para lo que es el descuento de préstamo personal, el sistema tiene precargado un tipo de cálculo que se llama 20, aplicación a cubrir saldo. Y este tipo de cálculo se refiere a que yo voy a agregar este concepto a las afectaciones del trabajador y periodo tras periodo me va a ir descontando el importe que yo le coloque al trabajador hasta que el trabajador
cubra el saldo del préstamo. Vamos a colocar tipo de cálculo 20, aplicación a cubrir saldo. Al ser una deducción, en la pestaña con nombre parámetros, todo queda inhabilitado y lo único que tengo que colocar en la pestaña afectación global es que la afectación va a ser fija, porque yo quiero que periodo tras periodo aparezca para que así el sistema me vaya descontando periodo tras periodo el importe del préstamo del trabajador, y lo único que tendría que asignarle sería la clave CFDI que le corresponde. En este caso le voy a dar clic en el botón tipo per diagonal det y voy a elegir la clave CFDI 4, otros, palomita verde, y guardo con palomita verde. Por último, vamos a crear el concepto que se llama séptimo día. En clave yo voy a colocar 008. En descripción yo voy a colocar el nombre séptimo día. Tipo de cálculo le voy a indicar la clave 31, que es séptimo día, que ya trae precargada el sistema. Si yo me paso al apartado con nombre parámetros, en automático ya tiene habilitados los parámetros similares al concepto 001, sueldos y salarios. Aquí es importante mencionar que este concepto séptimo día me va a dar la parte proporcional que le corresponde al trabajador por el día domingo. Lo único que tengo que hacer es colocarle la clave CFDI y palomita verde. Para que el sistema me muestre el cálculo del concepto de séptimo día, lo que tengo que verificar es que la empresa con la que estoy trabajando maneje un factor de faltas. Para ello voy a cerrar esta ventana, voy a ir al menú Nóminas Catálogo, voy a seleccionar la nómina a la que quiero afectar y voy a darle clic en el botón Cambio. Si yo maximizo esta ventana, en la parte inferior voy a ver los periodos con sus respectivas fechas. Para que se pueda visualizar el cálculo del concepto séptimo día, yo me tendría que colocar en el renglón del periodo que quiero comenzar a afectar y tendría que darle clic en el botón que dice modificar periodo. En automático me mostraría esta ventana del sistema que se llama modificar periodo y yo tendría que capturar el factor de faltas en el parámetro que está abreviado, que se llama factor proporcional de faltas. Cuando ustedes dan de alta una nómina nueva, en automático el sistema va a colocar el factor de faltas a 1. Aquí ustedes tendrían que colocar el factor de faltas de acuerdo a su empresa. En este caso yo voy a utilizar el factor de faltas 1.1667. Una vez que coloqué el factor de faltas que voy a utilizar, voy a guardar con palomita verde. Me pregunta el sistema que si los datos son correctos, le voy a decir que sí, y en automático en cada periodo se va a modificar el factor de faltas desde el periodo en el que yo me coloqué al último. Ese barrido o bien ese cambio en automático lo va a realizar el sistema. También es importante mencionar que esta modificación de factor de faltas, el sistema va a considerar este valor que colocamos tanto para el cálculo de faltas como para el cálculo de vacaciones, por lo que deben de considerar la modificación del factor. Es decir, si yo agrego una falta, me va a descontar el día de la falta más la parte proporcional del séptimo día. De igual manera, en vacaciones me va a aplicar el día de vacaciones más la parte proporcional del séptimo día. Como tal, dentro del sistema no se manejan dos factores de faltas, sino sobre este dato me va a afectar tanto para mi séptimo día, para mi cálculo de faltas y mi cálculo de vacaciones. Ahora vamos a agregar los conceptos que acabamos de crear a las afectaciones de los trabajadores. Existen dos opciones para agregar los conceptos a las afectaciones al trabajador. Una que sería de forma manual, que sería ir trabajador por trabajador, o la segunda de forma global, es decir, a todos los trabajadores o bien a un rango en específico de trabajadores. Para agregar las afectaciones de forma manual, vamos a ir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador. Le indicamos la nómina y el periodo que queremos afectar
y palomita verde. Una vez que estemos en el trabajador que queremos agregarle el concepto, vamos a darle clic en el botón del signo de más de la parte media. En automático se va a agregar un nuevo renglón en las afectaciones. Ustedes pueden agregar el concepto al trabajador de las siguientes formas. 1. Con su teclado pueden presionar la tecla F5 y en automático les va a mostrar el catálogo de conceptos de la empresa. Ahora bien, la segunda opción es que se coloquen en la columna CNT con ayuda de su mouse y en automático va a aparecer un botón que tiene 3 puntitos. Ustedes pueden darle clic en ese botón de los 3 puntitos y en automático les mostrará el catálogo de conceptos. Ustedes pueden elegir alguna de esas dos opciones. En este caso voy a agregar uno de los conceptos que agregamos, que era comisiones. Lo voy a seleccionar y palomita verde. Una vez que ya aparece mi concepto en las afectaciones, en la parte media voy a darle clic en el botón de la palomita negra. Como este concepto que creamos fue con tipo de cálculo 14 sin cálculo, es decir, el sistema no me va a dar un cálculo en automático, se tienen que colocar en la columna con nombre percepción y ustedes capturar el importe de comisiones que va a tener el trabajador. En este caso yo voy a colocarle 600 pesos. Una vez que coloqué el importe, nuevamente clic en el botón de la palomita negra y recalculo a mi trabajador. Doy clic en el botón cálculo de trabajador. Y de esta manera sería la forma en la que yo le estaría agregando el concepto de comisiones a mi trabajador de forma manual. Ahora bien, de forma global vamos a salirnos de esta ventana y para agregar el concepto de forma global a las afectaciones del trabajador, yo me voy a ir al menú Cálculo, Afectaciones, selecciono Global Afectaciones y elijo Insertar. Nos va a mostrar la ventana con nombre Inserción de Afectaciones Globales. Aquí tenemos que seleccionar la nómina, dando clic en el botón nómina, y el periodo que queremos afectar. En este caso, las opciones en las cuales yo puedo agregar el concepto sería por número de trabajador, departamento o categoría. Yo puedo indicarle del número de trabajador que del trabajador 1 al 3 les va a agregar el concepto, o bien le puedo indicar que del 1 al 2. Y de esta manera el sistema en automático a ese rango de trabajadores únicamente les agregaría el concepto que vamos a indicarle. Ahora, para poder indicar qué concepto es el que queremos agregarle a estos trabajadores en específico, voy a darle clic en el botón concepto. En concepto, ustedes tienen que seleccionar el concepto que quieren agregar a los trabajadores. En este caso voy a seleccionar el concepto 006 despensa y palomita verde. Este concepto no maneja cantidad y maneja importe porque me va a dar un importe en automático. Afectación lo voy a dejar fija y acción reemplazar si existe. Una vez que ya coloqué esos datos, con palomita verde confirmamos la inserción del concepto a las afectaciones del trabajador. Si yo me voy al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador, indico la nómina y el periodo que afectamos, damos clic en el botón palomita verde. En automático a cada trabajador que colocamos en el rango de clave se les va a mostrar el concepto con nombre despensa, que fue el que le indicamos. Aquí mi trabajador 1 me aparece mi concepto despensa y en mi trabajador 2 de igual manera me aparece mi concepto despensa. Lo único que tenemos que hacer es recalcular el periodo. En este caso voy a cerrar esta ventana y me voy a ir al menú Cálculo, Cálculo Nómina. Le indico la nómina, el periodo, palomita verde. Regreso a las afectaciones del trabajador. La nómina, el periodo, paloma verde.
y en automático el sistema me va a dar el importe de despensa de acuerdo a la fórmula que nosotros le indicamos. Ahora vamos a agregar el concepto horas extra. Vamos a ir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador, la nómina, el periodo que queremos afectar, paloma verde, y a mi trabajador voy a agregarle el concepto horas extra. Voy a darle clic en el botón del signo de más, F5 de mi teclado, y voy a elegir mi concepto 005, horas extra, palomita verde, y ahora en la columna con nombre CNT voy a colocar el número de horas extra que laboró el trabajador. Voy a colocar el número de horas con ayuda de mi teclado, tabulador, 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 hasta que nos muestra esta ventana que se llama datos adicionales. En datos adicionales nosotros tenemos que capturar la fecha y las horas extra que hizo en esa fecha el trabajador, y así tengo que ir renglón por renglón hasta que junte las horas extra que coloqué en la columna con nombre CNT. Por último, una vez que ya coloqué la fecha y las horas extra, que junté el número de horas extra que coloqué en la columna CNT, guardo con el botón palomita verde. Y ahora recalculamos al trabajador. Damos clic en el botón Cálculo del trabajador. Y en automático el sistema me da el importe de horas extra de las que elaboró el trabajador. Este tipo de cálculo 30 horas extra reglamentadas, en este apartado de las afectaciones del trabajador, si yo le doy clic en el apartado Revisiones, me va a habilitar una pestaña que se llama Desglose horas extra. Si yo le doy clic a esta pestaña, me va a desglosar como tal cuántas horas el sistema consideró como dobles, cuántas horas consideró como triples, cuánto fue el total de horas dobles, total horas triples, y cuánto es exento y cuánto es grabado. Esta pestaña Desglose horas extra únicamente la vamos a ver con el tipo de cálculo 30 horas extra reglamentadas. Aquí ustedes podrán ver la determinación de cálculo de horas extra de acuerdo a ley que está haciendo el sistema. Palomita verde. Ahora al trabajador vamos a agregarle el concepto 051, que fue otro de los conceptos que también vimos anteriormente. Vamos a darle clic en el botón del signo de más. En la columna CNC voy a colocar el número del concepto que quiero agregar, en este caso con mi teclado F5, elijo la clave 051 y coloco en la columna CNT el número de días de falta que tuvo el trabajador. En este caso voy a colocar que tuvo 2 días de falta. Tabulador, tabulador, tabulador. Y en esta ventana con nombre datos adicionales voy a colocar las fechas de falta que tuvo el trabajador. Me voy a colocar en la columna fecha y voy a colocar la fecha de la falta del trabajador. También tengo que dar de alta los renglones de acuerdo a la cantidad que yo coloqué en la columna con nombre CNT. Una vez que coloqué ya los renglones de las fechas, doy clic en el botón de la palomita negra y después palomita verde. Una vez que ya coloqué las fechas, simplemente recalculo a mi trabajador. Y en automático el sistema me va a mostrar los días de falta más la parte proporcional del día domingo por utilizar el factor de falta, y se va a ver reflejado el importe. Ahora bien, tanto para el concepto de faltas como el de incapacidades, existen dos formas en las que ustedes pueden visualizarlo en el sistema. Aquí se aparece desglosado, me aparece sueldos y salarios 15 días, la cantidad de los 15 días, faltas, los días de faltas y la cantidad a descontar de las faltas. Ahora bien, si ustedes van al menú Archivo, Parámetros Empresa,
En parámetros de empresa van a encontrar un parámetro que se llama incluir faltas, incapacidades y minutos de retardo en sueldos. Si ustedes habilitan este parámetro y guardan con paloma verde, regresan a las afectaciones del trabajador y simplemente lo recalculan, se va a ver lo siguiente. En el concepto sueldos y salarios me va a colocar únicamente los días que realmente laboró el trabajador, descontando los días de falta. Aquí ya me aparecen en este ejemplo 12.67 y la cantidad de percepción por esos 12.67 días laborados. Y en el concepto de faltas vemos los 2 días y la parte proporcional del día domingo, y en deducción lo vamos a ver en 0. De igual manera es la misma función para el concepto de incapacidades. Voy a pasar a mi siguiente trabajador y a este trabajador le voy a agregar el concepto incapacidades. Voy a darle clic en el botón del signo de más, F5 de mi teclado y elijo la clave 052 que es incapacidades. Lo selecciono, palomita verde, y en la columna con nombre CNT voy a colocar el número de días de incapacidad que tiene el trabajador. Voy a colocar 3 días de incapacidad con mi teclado, tabulador, 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 hasta que me muestre la ventana con nombre registro. El sistema en automático en el parámetro fecha inicio me va a proponer la fecha de inicio de la incapacidad, que como tal siempre la va a considerar la fecha inicial del periodo que se tiene activo en ese momento. Ustedes tendrían que capturar la fecha real de la incapacidad del trabajador. En número de folio tendrían que capturar el folio que le dio el IMSS al trabajador por dicha incapacidad. Aquí yo colocaría mi folio, y en número de días se va a colocar el número tal cual que nosotros colocamos en la columna CNT. Una vez que ya coloqué los datos, palomita verde, y me va a mostrar esta ventana que se llama datos adicionales. En datos adicionales es importante que ustedes maximicen esta ventana hacia la derecha, porque cuando ustedes agregan una incapacidad le tienen que indicar por renglón al sistema qué tipo de incapacidad es la que tiene el trabajador, si es enfermedad, maternidad, riesgo general o licencia. Si ustedes solamente agregan el puro concepto de incapacidad y no le indican qué tipo de incapacidad es, por ejemplo, si ustedes agregan la incapacidad por maternidad y nunca le indicaron en ningún renglón que la incapacidad era por maternidad, por ejemplo, me podría afectar para el cálculo ya sea de aguinaldo o de PTU, porque como tal el sistema, esos días de maternidad o esos días de incapacidad por maternidad los va a considerar como faltas, porque no le indiqué qué tipo de incapacidad era la que estoy colocando, y en automático al trabajador le va a colocar esos días de esa incapacidad como si hubiera faltado el trabajador. Entonces yo tengo que indicarle qué tipo de incapacidad es renglón por renglón, uno por uno. Una vez que ya coloqué en cada renglón qué tipo de incapacidad es, doy clic en el botón de la palomita negra y después palomita verde. Una vez que ya coloqué todos los datos, simplemente recalculo al trabajador. Y lo mismo, se va a ver afectado como tal directamente mi concepto de sueldos y salarios. Y esto es únicamente porque en parámetros de la empresa yo tengo activa la casilla incluir faltas, incapacidades y minutos de sueldos y minutos de retardo en sueldos. Por lo tanto, estoy afectando directamente a mi concepto sueldos y salarios. Ahora bien, vamos a agregar otro de los conceptos que dimos de alta. Por ejemplo, en el primer trabajador que agregamos el concepto de faltas, ahí mismo vamos a agregarle el concepto de premio de asistencia, la cual creamos con una fórmula con una condición. Voy a darle clic nuevamente en el botón del signo de más, F5 de mi teclado y elijo mi concepto 007, premio de asistencia. Palomita verde,
y simplemente guardo con el botón de la palomita negra. Una vez que ya agregué mi concepto premio de asistencia, voy a calcular al trabajador. En automático está cumpliendo con la condición el sistema. El trabajador tiene agregado el concepto 051 faltas y en la columna CNT es mayor a 0. Por lo tanto, el trabajador no tiene derecho a un premio de asistencia. Ahora bien, si yo quitara el concepto de faltas del trabajador, lo voy a seleccionar y le voy a dar clic en el botón de signo de menos. ¿Desea eliminar la afectación? Le digo que sí. Y una vez que quité mi concepto de faltas, recalculo al trabajador y en automático en las afectaciones no existe el concepto 051, por lo tanto el premio de asistencia genéralo de acuerdo a la fórmula que nosotros le indicamos al concepto y en automático me está dando un importe. Ya no está el concepto de faltas, por lo tanto ya me da un importe de premio de asistencia al trabajador. Eso como tal es la condición que le agregamos al concepto premio de asistencia. Ahora vamos a agregar el concepto que fue la deducción que creamos, que es el préstamo. Vamos a darle clic en el botón del signo de más con mi teclado F5 y voy a buscar el concepto de préstamo personal que creamos. Lo selecciono y palomita verde. Al agregar el concepto préstamo personal con el tipo de cálculo 20 aplicación a cubrir saldo, en la columna con nombre saldo se va a colocar la cantidad 9999. En este caso lo que yo voy a hacer es colocarme en esa columna saldo y borrar el importe que me da por automático el sistema. Y aquí ustedes tendrían que capturar el saldo o el importe del préstamo que se le otorgó al trabajador. Por ejemplo, yo le presté 5,000 pesos. Ahora bien, en la columna deducción, yo tendría que colocar cuál va a ser el importe de deducción que quedé o que acordé con el trabajador. Por ejemplo, 500 pesos. Una vez que ya coloqué mi concepto y que coloqué el importe a descontar, voy a darle clic en el botón de la palomita negra y recalculo a mi trabajador. Una vez que calculé a mi trabajador, ahora voy a activar el siguiente periodo para que se vea reflejado el cambio. Voy al menú Procesos, Procesos de activación y elijo del periodo. Le indico la nómina, me indica qué periodo tengo activo y qué periodo voy a activar. Palomita verde. ¿Está seguro de activar el siguiente periodo? Le digo que sí. Y me voy a ir directamente a las afectaciones del trabajador. Cálculo, afectaciones, trabajador. Le indico la nómina, el periodo, paloma verde, y busco al trabajador al cual le agregué el concepto de préstamo personal, que es el 003. Al trabajador en la columna con nombre saldo ya aparece el importe de 4,500, descontando los primeros 500 pesos que le desconté al trabajador en el periodo 6 y en deducción queda guardado el importe que yo coloqué por primera vez de descuento al trabajador. Así va a ser el sistema hasta que en la columna saldo llegue a 0, es decir, ya cubrió todo el importe de préstamo que se le otorgó al trabajador y hasta ese momento yo tendría que quitar el concepto de las afectaciones porque como tal ya no tiene ningún monto de descontar el trabajador. Esa sería la función del concepto préstamo personal. Ahora bien, vamos a agregar al trabajador el concepto que es de séptimo día. Vamos a darle clic en el botón del signo de más, F5 del teclado y buscamos el concepto que se creó para séptimo día. Lo selecciono y palomita verde y simplemente voy a recalcular a mi trabajador. Y en automático se va a ver desglosado. En sueldo y salarios me aparecen 12.86, el importe que corresponden por esos 12.86 días laborados y adicional me genera mi concepto o mi renglón de séptimo día, que es la parte proporcional del día domingo con el importe que corresponde. Si yo sumo los 12.86 más 2.14 me va a dar los 15 días laborados.
Eso es si ustedes en dado caso quieren mostrar de esta manera el cálculo de los trabajadores. Palomita verde. Ahora veremos la modificación de salario del trabajador. Para realizar la modificación de salario diario del trabajador, vamos a ir al menú Trabajadores Catálogo. Voy a seleccionar al trabajador que deseo modificar el salario diario y voy a dar clic en el botón Cambio. Una vez que ingrese al trabajador, ahora voy a dar clic en la pestaña con nombre Sueldos y Salarios. En Sueldos y Salarios, del lado izquierdo, vamos a ver los registros de salario diario que ha tenido el trabajador. Las opciones para dar de alta el nuevo salario diario del trabajador son dos. Pueden dar clic en el botón de signo del triangulito y el sistema únicamente les va a habilitar el parámetro salario diario. En este caso, nosotros no recomendamos que únicamente modifiquen el salario diario del trabajador. ¿Por qué? Porque queda registrada la fecha que tenía el trabajador con el salario anterior. Por ejemplo, si yo coloco ahorita una cantidad y recalculo un periodo anterior, el sistema en automático va a considerar el nuevo valor que yo capturé, porque como tal el sistema se rige en base a fechas. Como la fecha va a seguir siendo, en este caso, 1 de enero del 2021, el sistema en automático va a considerar este valor para el trabajador a partir de ese periodo. Por eso es importante que como tal, de preferencia, den de alta un nuevo renglón. Para agregar un nuevo renglón, voy a darle clic en el botón del tachecito negro para cancelar el registro. Y ahora, para poder dar de alta un nuevo registro, voy a darle clic en el botón del signo de más. Al darle clic en el botón del signo de más, en automático se habilita el parámetro fecha y salario diario. En fecha, ustedes tienen que capturar la fecha a partir de la cual el sistema va a considerar el nuevo salario diario del trabajador. Voy a colocar 16 de abril del 2021. Salario diario, ustedes van a colocar el salario diario actual que va a tener el trabajador. Voy a colocar 250. Y una vez que coloqué el salario diario, voy a darle clic en el botón de la palomita negra. Y en automático va a quedar registrado el nuevo salario diario al trabajador. Me va a aparecer mi registro con fecha 16 de abril del 2021 con el importe de 250 pesos. Es decir, del 16 de abril en adelante va a tomar el sistema este valor y del 15 de abril hacia atrás va a considerar el valor de 150 pesos. Eso como tal sería la modificación de salario diario del trabajador. En esta misma ventana vamos a encontrar un botón que se llama cálculo inverso. Este botón que se llama cálculo inverso, la función que tiene este botón es solamente una calculadora en la cual yo puedo saber un aproximado de salario diario que puede tener el trabajador. Si yo solamente tengo el dato del sueldo neto, yo aquí podría calcular el sueldo neto, por ejemplo, 3,500. Días del periodo voy a colocar 15 días y voy a darle clic en el botón que se llama cálculo inverso. En automático el sistema me va a calcular un aproximado de ISR, un aproximado de IMSS, un sueldo bruto que tendría el trabajador y cuál sería el salario diario que podría yo colocarle al trabajador para que de forma neta me dé los 3,500. Esto es un aproximado, es decir, no quiere decir que forzosamente estos importes me va a dar el sistema. Además que esta ventana que se llama cálculo inverso no guarda información. Si yo, por ejemplo, doy clic en el tachecito rojo y vuelvo a ingresar al botón cálculo inverso, va a estar completamente en cero. Esto es solamente como una tipo calculadora en la cual yo puedo saber un aproximado de salario diario que puedo agregarle al trabajador. Voy a cerrar esta ventana
Y por último, para guardar la nueva modificación de salario diario del trabajador, voy a dar clic en el botón de la palomita verde. Si ustedes quieren hacer una modificación global de sueldos, vamos a ir al menú Trabajadores y van a seleccionar Cambio global de sueldos. En Cambio global de sueldos hay dos opciones en las cuales ustedes pueden hacer una modificación de salario al trabajador. Primero nos aparece el parámetro ordenado por clave. Yo puedo elegir una modificación de salario a todos mis trabajadores o a un rango de clave en específico. Las opciones en las cuales yo puedo hacerle la modificación de salario a mi trabajador son dos. Es por porcentaje o por importe. Por porcentaje, igual me pide el sistema una fecha a partir de cuándo vamos a considerar el nuevo salario diario del trabajador. En este caso igual voy a colocar 16 de abril del 2021. Si yo elijo porcentaje, únicamente se va a habilitar el parámetro fecha de cambio y porcentaje de incremento. Aquí el porcentaje lo tienen que colocar en número entero antes de convertirlo a decimal. Por ejemplo, yo puedo decir que le voy a hacer un incremento del 10%. Si yo doy clic en el botón de la palomita verde, en automático el sistema me va a hacer la modificación por porcentaje al 10%. Palomita verde. Me dice datos correctos, le digo que sí. Y me dice actualización de sueldos finalizada. Si yo voy al trabajador, a trabajadores catálogo, elijo a mi trabajador 3, doy clic en el botón cambio y paso a la pestaña sueldos y salarios. Vamos a ver un nuevo registro del lado izquierdo con una fecha de modificación de 16 de abril del 2021 con 275 pesos, que es el incremento del 10%. Ahora vamos a ver la modificación de cambio global de sueldo, pero por importe. En lugar de porcentaje, ahora voy a cambiar a la opción importe. En importe se va a habilitar el parámetro fecha de cambio, sueldo actual y sueldo nuevo. Aquí de igual manera voy a colocar 16 de abril del 2021 y aquí el sistema me pide cuál es el sueldo actual que tiene el trabajador. El sueldo actual que tiene el trabajador es de 250 pesos y el sueldo nuevo va a ser de 300 pesos. Una vez que yo coloqué ya estos datos, nuevamente doy clic en el botón palomita verde. Datos correctos, le digo que sí. Actualización de sueldos finalizada, aceptar. Y ahora me voy al menú Trabajadores Catálogo. Elijo a mi trabajador que modifiqué. Doy clic en el botón Cambio y me paso a la pestaña con nombre Sueldos y Salarios. Y en automático ya va a aparecer el registro que dimos de alta con fecha 16 de abril del 2021 con el nuevo importe de salario diario del trabajador. Del lado derecho de esta ventana vamos a ver el factor que tiene el trabajador y en la parte inferior vamos a encontrar el botón que se llama SDI, que es el salario diario integrado del trabajador. Si ustedes le dan clic a este botón SDI, aquí nos va a mostrar el salario diario integrado que tiene el trabajador y lo generó a partir de la fecha de modificación de salario del trabajador. Si por ejemplo el salario diario integrado que nos da el sistema en automático no coincide con su cálculo manual o bien ustedes quieren modificar el salario diario integrado del trabajador, lo que tendrían que hacer es cerrar esta ventana, activar el parámetro captura manual de SDI, dar clic en el botón SDI y ustedes podrían modificar el salario diario integrado actual del trabajador. Me voy a colocar en el renglón que quiero modificar y voy a darle clic en el botón del triángulo color negro. Únicamente se va a habilitar el parámetro salario diario integrado actual y salario diario integrado CFDI. Aquí ustedes pueden modificar estos datos y va a quedar guardada la misma fecha, 16 de abril del 2021. Una vez que ustedes modifiquen el salario diario integrado del trabajador,
van a darle clic en el botón de la palomita negra y después palomita verde. Una vez que ya regresaron a la ventana original, es importante que desactiven el parámetro captura manual de SDI y para guardar los cambios, palomita verde. Con esto estaríamos terminando la primera parte de nuestro curso avanzado del sistema de nómina. Gracias.